Muy buenos días, los saludo con gran estima y gran respeto. Profesor Gustavo Michúa, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. A todos las secretarias y secretarios de las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el máximo de los respetos. Muchas gracias por su presencia. Un afectuoso saludo al doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del instituto, quien ya eh, ha hecho una clara y precisa exposición de este tema que ha sido un tema que ha obligado a generar acciones nunca antes vista en muchos años en la historia del país, del mundo, pero que con el esfuerzo de todos hemos logrado superarlas, empezar a superarlas y salir adelante. Eh, Realmente quiero reconocer y agradecer en este espacio como mexicano, como padre de familia, la labor heroica que han hecho todos los cuerpos médicos, paramédicos, doctores, enfermeros, camilleros y choferes para atender esta emergencia sanitaria y a la cual se suma de manera decidida, igual con un heroísmo eh, siempre mostrado con esa entereza, todos los profesores y profesoras del país para que para parar, como dijo el doctor Ramiro, estas también secuelas psicológicas en el desarrollo psicomotriz, psicológico y educativo que se han visto afectadas por esta pandemia en los niños y jóvenes del país. Eh, Primero que nada, muchas gracias. Atendiendo a la petición del profesor Michuo, y como dijo el doctor Ramiro, yo me quiero enfocar a lo que sucede después, a todos estos procesos normativos que suceden después de que algún trabajador, en este caso, profesor, trabajador del magisterio, pues fue expuesto a esta enfermedad del COVID-19 y qué tratamiento se le va a dar. Antes que nada quisiera reiterar lo que ya bien dijo el doctor Ramiro, que el instituto ha establecido todas las medidas necesarias, no ha escatimado esfuerzo alguno para contar con los recursos, procedimientos, normas, estructura e infraestructura para atender al COVID-19 de una manera integral, tanto en la parte médica como todas aquellas secuelas que se deriven de carácter médico, pero también de carácter pensionario. En este sentido, desde abril del 2020, el ISSSTE, a través de su dirección normativa de prestaciones económicas, sociales y culturales, estableció procedimientos para todas las áreas de medicina del trabajo que están en las subdelegaciones de prestaciones de las representaciones estatales, con el objeto que tanto el Comité de Medicina del Trabajo como los subcomités en los estados pudieran valorar y determinar los casos de COVID-19 como un riesgo de trabajo. Quiero en este punto asegurarles a todas y todos ustedes que el instituto está consciente y está preparado, no ha parado un solo día desde que inició esta emergencia sanitaria en atender todos estos casos de medicina del trabajo, tanto de caso de invalidez, tanto casos de riesgos de trabajo, a los que se les suma de una manera particular aquellos casos que se deriven de la enfermedad COVID-19 y de esta pandemia. En esta normativa se establece con claridad que cuando un trabajador está expuesto a este virus, al SARS-CoV-2, en ejercicio y con motivo de su trabajo y quede contagiado con COVID-19, se le deberá reconocer este riesgo de trabajo y, en su caso, evaluar las secuelas que deriven de la misma para determinar la procedencia de la incapacidad y, en su caso, la procedencia de la pensión. ¿Qué significa esto? Que si una persona, en este caso un maestro, en ejercicio y motivo de su trabajo, ha quedado
contagiado de esta enfermedad COVID-19, existen las normas y los procesos para que el instituto reconozca ese riesgo de trabajo y se determinen los derechos que en su caso deriven de esta enfermedad. ¿A qué me refiero con estos procesos? Los voy a mencionar de manera general, si me lo permiten. El doctor Ramiro ya hizo una explicación muy profunda de la parte médica y estos procesos, como él bien dice, se refieren a la parte normativa y a la parte operativa con posterioridad. Los comités de medicina del trabajo y los subcomités en las representaciones estatales valorarán la causa-efecto que tengan presentando la prueba positiva de COVID-19 y que esta prueba coincida con las fechas que hemos visto en todas las guías que nos certifica la dependencia y entidad en la cual el trabajador estuvo laborando. ¿Qué significa esto? Significa que si un trabajador queda expuesto a la enfermedad durante los 15 días anteriores y 15 días posteriores, en los que la dependencia y entidad informe que estuvo laborando y la fecha de la prueba positiva se da en ese lapso, automáticamente se configuraría como una enfermedad, como esta enfermedad fue producto de la exposición por motivo de su trabajo y se atenderá como un riesgo de trabajo. En este sentido, y me atrevo a contestar de manera adelantada la pregunta que salió, si se diera el caso de que un profesor resulte contagiado de COVID-19 y llega y solicita el reconocimiento de riesgo de trabajo, son las subdelegaciones de prestaciones quienes llenarán y ya cuentan con la normativa los formatos correspondientes en función de la información que entrega la dependencia y entidad y en función de la fecha de la prueba positiva. Asimismo, también esta normativa considera que en atención a que pues no todas las dependencias y entidades, y en específico, en este caso aquellas del sector educación, no necesariamente contaban con toda la plantilla laboral, sobre todo en las áreas operativas de recursos humanos, por motivo de esta emergencia sanitaria, se estableció que deberá considerarse como un caso extraordinario el no realizar el aviso de probable riesgo de trabajo y la solicitud de calificación de ese mismo evento dentro de los tiempos que ya están establecidos. ¿Qué significa esto? Como ustedes bien saben, la normativa del ISSSTE establece un plazo de 3 días para que el trabajador o el familiar dé aviso de este riesgo de trabajo. Entendemos que si mantenemos estos días, pues vamos a poner en riesgo al propio trabajador y vamos a poner en riesgo a los propios familiares. Es por eso que quedan suspendidos estos términos mientras dure toda esta emergencia sanitaria. Hoy por hoy siguen suspendidos estos términos, para que ustedes tengan la certeza cuando se acerquen los maestros a pedir alguna asesoría, que no es necesario que en el momento en el que salgan positivos se tengan que ir a una subdelegación de prestaciones del ISSSTE a dar el aviso. Estos trámites se pueden hacer con posterioridad una vez que ya se haya resuelto la parte médica. En el entendido que esto incluye también a los familiares, y esto es con el objeto de evitar la propagación y de no poner en riesgo la integridad y la salud de las personas, tanto de los trabajadores, tanto de los familiares, tanto también de los funcionarios y médicos que los están atendiendo. Sí quiero insistir en estos 2 primeros puntos. El ISSSTE cuenta con todos los procedimientos, así se han atendido, así se ha informado y capacitado a las áreas de medicina del trabajo para que los casos que se presenten por COVID-19 puedan ser atendidos como positivos a riesgo de trabajo para aquellos trabajadores que con motivo y ejercicio de su trabajo hayan quedado contagiados de COVID-19.
y asimismo los plazos para presentar los avisos y los formatos correspondientes en las subdelegaciones de prestaciones del instituto han quedado suspendidos con el objeto de evitar una propagación, de contribuir a proteger lo más importante, que es la salud y la integridad de las personas. Estos plazos de 3 días quedan suspendidos hasta en tanto dure esta emergencia sanitaria, y así los estamos operando. Hemos atendido más de 2.700 casos desde que inició la emergencia sanitaria en este contexto, y esto se los comento con el objeto de reiterar la certeza que da el instituto de que sigue operando, de que no ha dejado de trabajar y no dejará de hacerlo para atender todos los casos que se presenten durante esta contingencia sanitaria. Adicionalmente a lo anterior, lo tengo que mencionar, nosotros observamos en materia pensionaria tres momentos o tres situaciones, tres posibles escenarios una vez que el trabajador ya haya sido contagiado de COVID. El primer escenario es aquel trabajador que, siendo contagiado de COVID, tiene esta recuperación, tiene una recuperación médica favorable, no fue necesaria ningún procedimiento médico posterior, y después de cumplir con los tiempos establecidos por los médicos tratantes, tiene una recuperación completa y se reincorpora a trabajar. En este caso, pues no fue necesario, digamos, que se generara ningún procedimiento posterior al evento médico. Pero si estas licencias por alguna, que se le dieron por alguna situación, se da el supuesto de que exceden los tiempos permitidos en la normativa, en este caso del sector educación o del propio instituto, pueden solicitar el reconocimiento del riesgo de trabajo presentando nada más la prueba y el resumen clínico en la subdelegación de prestaciones que le corresponda, para que esas licencias se dictaminen como sí de trabajo, y entonces el trabajador no tenga ningún problema en poder recibir su sueldo al 100%. Insisto, este primer caso es en aquellos casos donde las licencias llegaran a exceder por alguna razón, más bien por el tema médico, los plazos que tenga la SEP, y que el trabajador tenga, o el Instituto de Educación en el Estado, y que el trabajador tenga algún problema con su remuneración, está abierta esta posibilidad. El segundo escenario es en el cual el trabajador termina su recuperación de COVID-19, pero queda con alguna secuela médica. Queda con algún daño en algún órgano, como dijo el doctor Ramiro, con alguna secuela que requiera su tratamiento médico. En este sentido, una vez recuperado, el trabajador, en los procedimientos establecidos que siempre ha tenido el instituto, se dará aviso a la subdelegación de prestaciones, a su dependencia, para que cuando el área médica termine la evaluación médica, se pueda evaluar por el comité y por los subcomités de medicina del trabajo estas secuelas, para determinar en su caso el nivel de incapacidad que proceda, y en su caso el monto de la pensión que proceda por una incapacidad que puede ser total y permanente, o que pueda ser parcial. Pero insisto, lo importante de este punto es que este escenario se da con posterioridad al escenario médico, y dependiendo de las conclusiones médicas que se determinen. Para eso se van a seguir los procedimientos establecidos que siempre ha operado en el instituto para la evaluación de secuelas y la determinación de una incapacidad por una enfermedad. En este caso ya sería una enfermedad profesional, porque fue por motivo del trabajo y en el ejercicio de las funciones que tuvo el maestro. Insisto, aún en este segundo escenario, estos tiempos de los avisos siguen estando suspendidos. Este aviso se da con posterioridad a la recuperación médica que ya haya tenido el trabajador. Y el tercer escenario, el cual comento con el mayor de los respetos y convencido de que
de que no va a ser necesario llegar a este escenario, pero por responsabilidad y con el objeto de poder difundir toda la información, se refiere en aquellos casos que lamentablemente el trabajador pierda la vida. En este sentido, insisto con el mayor convencimiento de que no se presenten casos de esta naturaleza en el sector educativo, pero que, como ustedes saben, se han presentado casos en el país. Reiterarles que el instituto sí cuenta con los mecanismos para dictaminar, en este caso, esta defunción como una defunción por riesgo de trabajo. La dictaminación que van a hacer las áreas de prestaciones y los subcomités médicos están basadas ya nada más en la prueba positiva y en la certificación de causa-efecto que haga en el acta administrativa la dependencia y entidad de que el trabajador estuvo desempeñando sus funciones frente al grupo o alguna otra función y que con motivo del trabajo haya quedado, pues haya estado contagiado y haya tenido este desenlace. En este sentido, la documentación que el familiar presenta a las áreas de prestaciones económicas es la prueba positiva, el acta de defunción, en la cual el acta de defunción, la causa de fallecimiento es la de COVID-19, con esto se da esa causa-efecto, el resumen médico, y es en la subdelegación de prestaciones donde se van a llenar los formatos respectivos que ustedes conocen bien, el RT 02, se pedirá a la dependencia el llenado del anverso del RT 09, en su caso, que es esta certificación que da de que el trabajador estuvo en el desempeño de su labor, para que ya los subcomités con esa documentación ya no es un tema médico, es un tema normativo. Con ese expediente se dictamine como positivo el riesgo de trabajo y se proceda a la operación de la pensión a su familiar, que en este caso la pensión equivale al 100% del, al 100% del sueldo que tenía el trabajador. Yo quisiera reiterar que también en este caso y con la mayor de las sensibilidades, los plazos del aviso, pues también tienen están sujetos a este periodo de suspensión que le va a permitir al familiar reunir la documentación, porque sabemos que las actas de defunción no salen de manera inmediata, pero sí transmitirles la certeza y la seguridad institucional que si lamentablemente se llegasen a presentar casos de defunción, el trámite es directamente en las subdelegaciones de prestaciones, insisto, con la prueba positiva, con la prueba positiva de COVID-19, con el acta de defunción, y en la subdelegación se tomará las medidas para el llenado de los formatos, para los avisos a la dependencia y entidad, a las dependencias y entidades, en este caso del sector, en el sector educación, a efecto de contar con el expediente y dictaminar esos casos como procedentes por riesgo de trabajo para que los familiares cuenten con la pensión. No omito, y también les quisiera mencionar que adicionalmente de estos plazos que están suspendidos para que se dé aviso al instituto, también están suspendidos los avisos de solicitud de calificación de 30 días. Es decir, para evitar que los familiares tengan que estarse moviendo con un probable contagio, que también guarden el resguardo necesario, hemos suspendido estos plazos para poderlos atender en el momento en el que su salud ya no esté en riesgo y en el que estén plenamente sanos y puedan hacer estos trámites, que se harán con el mayor de los respetos y con la mayor celeridad dentro de las normas que ya han quedado establecidas y definidas desde abril del 2020. Yo quisiera platicar esto de manera general.
mantenerme a sus órdenes para todas las preguntas y con estas preguntas que ustedes sabían tengan, poder profundizar ya en casos específicos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Creo que se respondieron algunas de las preguntas que nuestros compañeros hacen. Por atención a ellos, las cito. De la sección 12 de Durango nos preguntan que si el trabajador queda delicado de salud y esto le impide continuar con el ejercicio o desempeño de su función, ¿qué protección otorga el ISSSTE? Y si aplicaría la incapacidad total y permanente. Y también nos preguntan que aquellos compañeros que se contagiaron antes de que entrara en vigor esta norma, que fue el 22 de abril pasado, y quedaron con secuelas, si pueden todavía solicitar ser protegidos por riesgo de trabajo. Son en sí las preguntas que tenemos en torno a ello, licenciado. Si pudieras hacernos algún comentario. Sí, sí, por supuesto, con gusto y gracias, profesor. Sí, efectivamente, sobre el tema de las secuelas, si hay algún, si hay algún compañero, algún maestro, miembro del magisterio que haya quedado después de su enfermedad con secuelas médicas, este supuesto digamos, se configura dentro del segundo escenario, dependiendo de la evaluación médica, del dictamen médico que tenga el área médica. Entonces se valorará el grado de secuelas y sí, efectivamente, dependiendo de este grado de secuelas, la pensión y la protección puede ir desde una incapacidad parcial hasta una incapacidad total. Esto ya dependería del resumen clínico que se presente para integrar el expediente dentro de los procesos normales que tiene el instituto, y efectivamente la Seguridad Social del ISSSTE abarca esta protección también para que esta protección a través de una pensión por riesgo de trabajo que puede derivar en una incapacidad parcial o una incapacidad total, para aquellos trabajadores que médicamente hayan sido determinados con secuelas. Para esto será la evaluación correspondiente por las áreas de medicina de trabajo a través de las subcomisiones y el propio comité. En relación a los contagios, previos, le digo, por supuesto que sí. ¿Qué es importante en este sentido? Aquí es muy importante para aclarar que esta normativa se hace para garantizar y transparentar los procedimientos que el ISSSTE tiene que hacer para reconocer o para tratar al COVID-19 como una enfermedad profesional en los casos que se presente. Lo que sí es importante es que los maestros son derechohabientes del ISSSTE antes, después, y lo seguirán siendo de esta normativa, y han sido y seguirán siendo después de esta pandemia, por ende gozan de toda la protección y seguridad social que esté contenida en la ley del ISSSTE. Para este caso específico que usted me pregunta, lo único que se va a necesitar es la certificación o el acta de la dependencia y entidad de que tuvo este contagio con motivo en el ejercicio de su trabajo o con motivo de las actividades que estuvieron haciendo antes del regreso a clases, porque el sector educativo no paró. El sector educativo se siguió preparando para este punto, siguió asistiendo, siguió capacitándose. Entonces, la dependencia y entidad certifica que fue por realización de estas actividades propias del servicio educativo, y por supuesto que se valorarán las secuelas y en su caso la incapacidad y la pensión que determine, sin menoscabo de que siempre ha tenido el derecho a la atención médica. Espero me indique, profe Lerroy, me indique si logré contestar claramente la duda. Sí, muchas gracias, licenciado. Hay más preguntas, si me permites darles lectura. Nos preguntan si es válida la prueba positiva
de cualquier tipo de laboratorio, o sea, de salud pública o privados, para poder iniciar con el trámite correspondiente a riesgo de trabajo. De Tabasco nos preguntan si la pensión por humanidad establecida para dictaminar a trabajadores con enfermedades terminales o poca esperanza de vida sigue vigente. Nos piden que el instituto garantice la existencia de pruebas, esto es para el doctor Ramiro, la existencia de pruebas para todo aquel trabajador que lo solicite, así como el hecho de que haya los medicamentos suficientes para el tratamiento de esta enfermedad. Solicitan de Toluca que se omita el acta administrativa que se contempla en el RT03 para calificar el riesgo de trabajo. ¿Qué procede respecto a las actividades docentes en un centro escolar que tenga uno o más maestros que hayan sido contagiados? Creo que esto sale de un poquito del ámbito de nuestros invitados. ¿Qué hacer con los trabajadores que den positivo y sean asintomáticos? ¿Califica para incapacidad o qué ocurre? ¿Qué hacer en aquellos casos donde el certificado de función no señale fallecimiento por COVID? Y ¿cuáles son las condiciones para poder cobrar una pensión, licenciado Carlos, en términos de la legislación vigente? Ok, empiezo comentando lo de las pruebas. Lo de las pruebas positivas, el instituto, para dictaminar el riesgo de trabajo, está aceptando un diagnóstico confirmado por cualquier laboratorio de salud que esté reconocido por el Instituto Diagnóstico de Referencia Epidemiológica. Eso, digamos, coloquialmente me atrevería a decir que para efectos del riesgo de trabajo, por supuesto que estamos reconociendo estas pruebas positivas de un laboratorio, de una institución de salud pública o privada reconocida. Sobre si se siguen manteniendo los casos humanitarios, por supuesto que sí, hay un tratamiento especial para estos casos que, derivado de la enfermedad, no podemos, el trabajador se encuentra ya en un estado tan avanzado de la enfermedad, digamos, lamentablemente en un caso, con un desenlace fatal, existe la previsión normativa y operativa de tratar estos casos como humanitarios, y eso se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo porque está pues está así en la norma y está en nuestro reglamento. De eso ustedes tengan, por favor, la certeza de que no se ha suspendido ningún proceso normativo, ni mucho menos. Al contrario, se trata de dar, como dijo el doctor Ramiro, todas las facilidades para que juntos salgamos adelante y podamos atender todos estos casos que se presenten con todas sus particularidades. Respecto del acta administrativa, bueno, lamentablemente el acta administrativa no la podemos suspender. El acta administrativa es un requisito, en este caso normativo, y es un requisito fundamental porque con esa acta administrativa se da por confirmada la relación causa-efecto de que el maestro quedó contagiado de COVID-19 en el ejercicio y por motivo de su trabajo. Lo que sí es que es un acta administrativa que estamos manejando ahorita, digamos, de formato libre, para que la dependencia y entidad no evalúe no sea quien evalúe. La dependencia que da en esa acta administrativa nada más dice
cuándo fue a trabajar, certifica su horario y esto que entra dentro de la fecha de la prueba que presenta, pues es más que suficiente para determinar la causa y efecto. Les recuerdo que el formato, el RT0, 02, se está... el RT01, perdón, es el que requisita la dependencia y el RT02 lo vamos a llenar nosotros en las áreas de medicina del trabajo y prestaciones de trabajo. Sobre el tema de qué pasa si en el acta de defunción no se acredita fehacientemente que la causa de muerte fue por COVID-19, en esos casos específicos se tendrá que evaluar la fecha de la prueba positiva, el resumen clínico con el acta de defunción. Sabemos que hay casos que la misma operación, el mismo duelo, si me lo permiten decir, hacen que las actas de defunciones no necesariamente salgan correctamente requisitadas. Pero hay otra información, que en este caso el acta administrativa puede ser una de ellas, la fecha, el dictamen, el resumen clínico, la fecha de la prueba positiva, que dan elementos para que el médico de trabajo analice y concluya pues, que evidentemente se trata de un acta de defunción a lo mejor no llenada puntualmente, pero que sí hay elementos médicos que permitan acreditar, en este caso, una defunción por riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, en este caso la pensión, pues uno dice, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué está garantizado? En el caso de riesgo de trabajo, la pensión es del 100%, en caso de fallecimiento para el familiar, el 100% del sueldo, con independencia de la edad que tenga el trabajador, y para aquellas pensiones por incapacidad parcial o total, estas dependerán de las secuelas y del grado de secuelas que determinen las áreas médicas en su valoración clínica. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros y se beneficien de la información que estamos compartiendo. Gracias.